Euroconexión. El 10 de diciembre de 2018 cumplió 70 años la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo era garantizar una protección universal gracias a una serie de derechos fundamentales para todas las personas. Se trata del documento más traducido del mundo, del cual existen actualmente versiones en 500 idiomas. Y para hablar de cómo está afectando a la Unión Europea, hablamos con Carolina Meloni, doctora de Ética y Política en la Universidad Europea de Madrid. ¿Cómo se justifica la gestión de la crisis de refugiados sirios por parte de la Unión Europea? Hola y muchas gracias por haberme invitado a debatir con vosotros en este programa. Yo creo que la gestión que está haciendo la Unión Europea de los refugiados, y añado también, además de los refugiados, de la inmigración en general que está llegando a nuestras costas, no es justificable. No sé si se justifica, ¿no? Porque vemos cada día cifras que son realmente de vergüenza, ¿no? Y que nos conmueven a todos, ¿no? Desde refugiados que llegan a las costas de Grecia, de Italia, y que pues no se está gestionando. Si nos amparamos en la Declaración de Derechos Humanos con la que habéis empezado este programa de manera tan contundente vosotros mismos, pues vemos que no se están respetando, ¿no? Es paradójico que sea uno de los documentos más traducidos y a la vez pues que estemos dejando fuera de nuestras fronteras a tantas personas, ¿no? Incluida la tragedia casi diaria del Mediterráneo. Exactamente. Por eso quería incluir además no solo los refugiados sirios, sino pues toda la inmigración que nos llega, como bien has indicado, a través del Mediterráneo, ¿no? Según la Convención de Ginebra, refugiado es la persona que sale de su país de origen por riesgos y peligros reales y al que no puede regresar por temor fundado a ser perseguido, sometido o a torturas o asesinado. ¿Por qué entonces nos podemos encontrar con que si vienen de Siria son refugiados, pero los que saltan de la valla de Melilla, en su gran mayoría, no se les reconoce este estatus? Efectivamente, no se les reconoce, yo creo, por una cuestión, en cierto modo, de cinismo por parte de nuestras autoridades, ¿no? Porque, primero, no se reconoce el hambre como una situación de extrema gravedad, incluso una situación en la que una persona puede estar entre la vida y la muerte. Tampoco se reconocen, ¿no? O son legítimas desde la mirada de Europa numerosas guerras o conflictos que están teniendo lugar en África, ¿no? Y que no las dimensionamos o no las aceptamos de la misma manera que lo que ocurre en Siria. Cuando reconocemos, por ejemplo, a los refugiados sirios, a las personas que vienen de Siria, les damos el estatuto de refugiados, no les estamos brindando los derechos que realmente tiene que tener un refugiado, porque no los tenemos. Del tanto por ciento de personas que han entrado o que han conseguido llegar a nuestras costas, es un tanto por ciento mínimo los que han conseguido el estatuto de refugiado, ¿no? Incluso procediendo de países que están en un conflicto tan grave como puede ser Siria, ¿no? ¿Los acuerdos comerciales justifican que muchos países de la Unión Europea miren hacia otro lado cuando en Arabia Saudí sucede algo, como por ejemplo el caso de Jamal Khashoggi? Exactamente. Es muy lamentable que vayan por delante, como siempre, la economía, lo que es la economía política, digamos, de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y priorizan siempre las autoridades los pactos comerciales que puedan tener con determinados países que, bueno, pues que tienen cierta riqueza, como puede ser Arabia Saudí respecto al petróleo, o todos los pactos y acuerdos que hay en España respecto a Arabia Saudí con las armas, por ejemplo, ¿no? Y no vemos la trastienda de esos países, ¿no? Entonces luego es curioso que luego nos preguntamos por qué África llama a nuestra puerta, por qué determinadas personas llaman a nuestra puerta. Bueno, debemos analizar qué tipo de acuerdos se han hecho antes, qué tipo de políticas se han llevado a cabo antes para que esas personas de manera tan desesperada tengan que dejarlo absolutamente todo para poder conseguir pues simplemente salvar su vida, ¿no? Y es cierto, o sea, que los acuerdos no solo se priorizan los acuerdos comerciales, sino que muchas veces se firman acuerdos de los cuales no somos conscientes de las consecuencias que pueden tener esos acuerdos, ¿no? Entonces, después de todo lo que hemos hablado, ¿se podría decir que Europa está en una crisis en cuanto a la aplicación de los derechos humanos? Desde mi punto de vista, yo creo que sí, que debemos reflexionar seriamente que Europa,
que siempre se ha erigido en el paladín de los derechos humanos, ¿no? Y en defensora de los derechos humanos. Y muchas veces se nos llena la boca con la palabra democracia o defensa de los derechos humanos y, sin embargo, no estamos cumpliendo ni con la Declaración de los Derechos Humanos ni siquiera con aspectos básicos de una democracia a la hora de acoger, de apoyar y de dar refugio a personas que lo necesitan, ¿no? Por una cuestión además de vida o muerte, ¿no? Fundamentalmente, cuando Europa, hasta hace muy poco, muchísimos países europeos, incluido España, pues hemos sido refugiados, hemos sido exiliados, ¿no? Y hemos necesitado la ayuda de otros países, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que países como Venezuela, países como México, países como Argentina han sido los grandes acogedores de lo que fue pues todo el exilio español, ¿no? Después de la guerra. ¿Consideras que hay una verdadera hermandad real y de sentimiento entre europeos? A mí me cuesta verla y cada vez veo más una hermandad económica. Lo hemos visto con el caso de la crisis, la gran crisis financiera, que esa hermandad, más que hermandad, pues era un pacto económico entre las distintas potencias, ¿no? Y es más, en una crisis económica del tal calibre que, por ejemplo, países más fuertes tendrían que haber apoyado a países más débiles como España, Portugal e Italia, pues la gestión de la crisis fue totalmente diferente, ¿no? Entonces, cuesta ver esa hermandad, pero habría que apostar por ella, ¿no? Porque también es la base de Europa, precisamente esa hermandad. Entonces, de alguna manera deberíamos intentar apostar por esos valores más humanos que primen sobre los económicos, ¿no? ¿Está ahora la Unión Europea más lejos que nunca de los principios y valores de los que presume? Bueno, yo creo que hemos pasado circunstancias muchísimo peores, ¿no? Hemos salido de una Segunda Guerra Mundial, pero también es cierto que ahora empezamos a ver síntomas parecidos a lo que fue el periodo de entreguerras, el nacimiento de los fascismos, ¿no? Y estamos viendo pues el resurgir de ciertas ideologías que pensamos que estaban olvidadas, pero que de repente pues vuelven a salir a la palestra en contra precisamente de la inmigración, de las cuestiones de género, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que estemos en el peor momento posible, pero sí estamos en un momento complejo, difícil y que deberíamos ser de alguna manera, o deberíamos estar de alguna manera alertas ante eso, ¿no? Muchas gracias, Carolina Meloni, por habernos visitado hoy. Gracias a vosotros. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Europea de Madrid.